Saludos, mi nombre es Kevin Bravo, soy el escritor y guionista de The Academy y les vamos a ofrecer un taller de narrativa para complementar todo el trabajo visual que hacen los dibujantes, que tengan una serie de herramientas, una serie de capacidades diferentes con las cuales pueden trabajar, mejorar sus proyectos, y está dirigido no solo a tus habilidades como dibujante para que formes un storytelling interesante, sino también si quieres escribir. Son unas herramientas bien funcionales en ambos casos. Una de las primeras preguntas que uno siempre tiene cuando va a hablar sobre narrar es unas preguntas básicas, como ¿cómo hacerlo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? La primera pregunta es ¿cómo hacerlo? Bueno, tienes las herramientas, es el texto, las palabras. Puedes ir escribiendo lo que se te viene a la cabeza de una forma suelta, obviamente que le vas a ir dando un propósito, y nosotros inherentemente dentro del ser humano tenemos la capacidad de narrar, de contar, y lo hacemos a través de el ser humano tiene la capacidad natural de narrar, de contar, porque nos comunicamos y buscamos un montón de herramientas, sean de forma visual, sea hablada, sea escrita, y tenemos esa herramienta a la ¿Por dónde vamos? La otra pregunta que está en las principales cuando vas a escribir algo es ¿dónde y cuándo hacerlo? Un escritor siempre se crea un hábito, y este hábito puede ser esporádico, puede ser algo bien rutinario, que te paras en la mañana y escribes, que escribes en la noche, que escribes después del trabajo, que dibujas después del trabajo. Y es importante que vayas conociendo tu método ideal para trabajar. Una pregunta, Kevin, cuando tú dices del método y que tú dices, bueno, lo hago en un horario, tú como escritor, ¿cuál es tu método? Mi método como escritor consiste yo soy un escritor metódico, y mi método consiste en hacer diagramas, en hacer un plotline completo, hacer un esquema en el cual toda la narrativa se va envolviendo, creo escenas, voy creando escenas y las voy conectando. Así me funciona muy bien, y me da muchas facilidades porque puedo ir explorando formas de modelar esa narrativa para que tenga coherencia, para que tenga interés, para que la prosa aporte lo que debe, y que las escenas estén bien marcadas para dirigir bien todo el proceso de clímax y de interés que debería tener una narración. Perfecto. Y como disciplina, ¿te lo planteas hacerlo por un lapso de tiempo específico o si lo haces más como los tiempos libres? Bueno, yo me planteo de verdad cuando me siento a escribir, que ya tengo una idea, por lo menos escribir unas 2000 palabras, más o menos. Ok, en vez de llevar tiempo, lo haces por palabra. Sí, lo hago por palabras, y ya, bueno, ya si te pasa de 2000, obviamente que bueno, mejor. Pero siempre tener como una meta cuando te sientas a escribir. Esa es la forma que yo he conseguido que me funciona mejor, porque a veces el tiempo, a veces de repente si estás en un flujo de trabajo, a veces te excedes o a veces no te da el
tiempo. Entonces, el control de palabra es también una forma de crearse un hábito, de crearse disciplina como escritor, lo usa mucho. Stephen King también usa ese método. Ah, qué bueno. Sí, hay muchos escritores que lo utilizan, lo prefieren así que por tiempo. Y el punto es que tú puedes ir buscando lo que mejor te funciona, porque hay gente que se para y escribe en la mañana, escribe 4 horas en la mañana, hay gente que escribe 4 horas en la noche, y hay gente que también trabaja por palabras. Tal vez en la mañana escribiste 1000, en la noche escribes 1000, si quieres escribir 2000 o si quieres escribir más. Tú te planteas. Lo importante al momento de escribir y al momento de trabajar cualquier forma artística, deberíamos tomar como una parte educativa, es hacerlo como un oficio, no hacerlo cuando te cae la musa, no hacerlo cuando se te prende el bombillo, sino sentarte en un tiempo específico y ir trabajando tus ideas. Si en el momento tú no te sientes así como inspirado, puedes abordar otros aspectos de tu proyecto fácilmente, que siempre hay cosas que pulir. Exacto. Como un oficio, cualquier oficio. Y básicamente yo creo que en esa parte ya hablarías como de la parte de investigar o ese preview que necesitas hacer para poder crear algo, ¿no? Claro, sí, tienes que tener una base, al menos conceptual. A veces el concepto lo puedes desarrollar incluso después de la idea principal, pero también es una forma de darle un marco a tu proyecto, a lo que deseas contar, a lo que deseas narrar, a lo que deseas ilustrar, a tu historia, a tu storytelling en general. Y otra pregunta que uno siempre se hace es el por qué. ¿Por qué debería escribirlo? Y sobre todo para la parte del artista visual, del artista que dibuja, que pinta, que hace diseño o que hace otras formas de artes visuales, a veces trabajan como que te paras frente al lienzo o la hoja y dibujas o pintas. Pero también es importante que tú hagas un boceto textual de tus objetivos, de qué pretendes hacer con ese proyecto, cómo lo escribes, cómo lo narras, cuáles son los personajes, si tiene personajes, si es un cómic. Ahí tú los vas formando, les vas dando características a cada personaje. Claro, porque el objetivo es como que tener todo eso ya armado para poder atacar ya después el proyecto, digamos que con todas las formas definidas, ¿no? Para no andar como divagando. Claro, eso te va a servir un montón y tal vez cuando haces puntos conectivos, así como una forma de método en la cual a mí me gusta escribir las cosas, yo hago puntos de conexión que son básicamente escenas. A mí me gusta pensar que mi forma de escribir es bien como cinematográfica, porque tiene escenas claves y esas escenas y las transiciones entre esas escenas claves son cosas que sí escribo espontáneamente. Yo me imagino primero el flujo de la historia, las escenas claves, y después las voy conectando con transiciones. Y ahí es donde yo le doy libertad a la forma en que voy a contarlo, a la prosa, a las cosas que van pasando. Ahí no tengo ni idea, pero sí tengo como esas imágenes a las que yo quiero llegar. Es como hacer obviamente un guión, hacer un guión visual, como un guión de una película, que tú vas contando las escenas y hay transiciones que van pasando espontáneamente y te da cierta libertad, ¿no? Que estás planeando cada fase. Eso es una característica muy importante tener en consideración cuando quieres narrar algo, sea lo que sea. Escribirlo, hacer un diagrama, hacer una serie de pasos, y bueno, funciona bastante bien, porque ya tú más o menos te imaginas hasta dónde vas a llegar, ¿no?
ya tienes por lo menos unos pasos definidos. No vas ahí ahí estás como perdido, no sabes exactamente, obviamente tienes varias cosas a las que puedes considerar, pero te vas decidiendo por una. Entonces, una parte importante que son esas bases narrativas es construir los personajes. Construir los personajes es importante cuando lo haces visualmente. Tú construyes tu personaje físicamente, le haces sus rasgos, le haces su vestimenta, le haces su físico completo, y también es importante que lo escribas, así tienes una guía de cómo va a ser tu personaje, y también le haces un perfil psicológico o un perfil de identidad del personaje. Si es un personaje serio, si es un personaje alegre, si es un personaje ingenuo, si es un personaje rudo, si es un personaje malo. Entonces tú le vas, a veces, por ejemplo, hay personajes malos que nosotros lo vemos como malos, pero cuando tú ves su historia, es un personaje que se convirtió en malo porque le pasaron cosas. Y si tú lo tienes incluso en un cómic, eso te puede funcionar para narrar, para contar algo que le pasó en el pasado que lo convirtió en malo. Entonces, incluir eso en tu proyecto de trabajo, sea visual o sea escrito, es importante definirlo. Mi personaje es así, por estos motivos, y tú escribes los otros detalles que te hagan falta, y vas a tener como una guía, y así vas a conseguir también crear una sinergia, vas a crear cómo tú vas a resolver los conflictos entre los personajes, porque toda historia tiene un conflicto. Entonces, cuando tú creas un conflicto héroe-antihéroe, ambos tienen puntos de vista opuestos y tienen algo por qué luchar. Y si tú defines las características de esos personajes, vas a saber por qué se enfrentan. Incluso tú a veces te imaginas personajes y los dibujas o los escribes, y ellos mismos, mientras va sucediendo la historia, te van diciendo, de alguna forma, si lo quieres pensar así, te van como expresando por qué se están enfrentando, por qué sus puntos de vista son opuestos. Exacto. Y por qué de alguna forma a veces el héroe es el que tiene la razón y el malo no. Así el malo tenga, al parecer, buenos argumentos, ¿no? Como tipo Thanos. Exactamente. No, Thanos. Y que ahí también entramos un poquito en el tema de cuando te vas a la psicología del personaje y exploras el arquetipo. Entonces exploras los arquetipos junguianos y ves que son parámetros específicos de conducta que están definidos y que existen dentro de la sociedad y que existen dentro de todas las narrativas, y que de repente puedes conectar arquetipos junguianos con arquetipos mitológicos que también tienen un porqué y unas características específicas y tienen todo un background que puedes deformar y transformar para darle a esa narrativa toda esa construcción necesaria de cómo un personaje va a conversar con el otro mientras se desarrolla la historia, y como tú dices, entender cuáles son los porqué de cada uno de ellos, ¿no? Porque esa conducta no es espontánea, esa conducta siempre es modelada por algo que es el tiempo, ¿no? Que ha sido toda la experiencia que ese personaje ha vivido. Exacto. Está cool que lo analices, ¿no? Porque es necesario. Sí, hay que analizarlo, claro, y incluso en el mundo del cómic, en el mundo de la historieta gráfica, yo he visto que, sin conocerla muy a fondo, pero he visto que ellos tienen mucho background, le crean muchas historias paralelas, muchos tienen universos paralelos, tienen una historia muy densa. Entonces conocer un personaje, sea héroe o antihéroe, de una historieta, da mucho material que te dice el por qué el héroe es como es, el por qué el personaje como es, por qué el antihéroe es como es, su origen, su desarrollo y todo lo demás. Y eso es muy interesante desarrollarlo, porque eso le da el carácter a tu personaje. Un personaje es bueno cuando tiene algo, primero, que se identifica con el lector de alguna forma, que el lector se siente identificado, y segundo, porque tiene una identidad que parece propia,
que no es un estereotipo simplemente, sino que ese personaje puede fácilmente tener vida propia y uno lo siente como real, uno se identifica con él, uno lo comprende. Y otro aspecto muy importante es crear un marco narrativo. El marco narrativo puede ser el sitio o el lugar o el envoltorio, el universo donde se desarrolla la historia. Ese lugar tiene unos parámetros de los cuales no se va a salir para que la historia tenga coherencia. Así sea fantástico, tiene unos parámetros. Si estás hablando de un mundo de fantasía, ese mundo de fantasía, así tenga animales mitológicos, así tenga poderes, así tenga magia, tiene unos parámetros que tú vas fijando, que tú vas conformando y que son útiles, muy útiles para la narrativa en general, de cómo tus personajes se van a ir moviendo por ese mundo. Si haces un mundo de fantasía donde tienes magia o donde tienes poderes, si tú tienes, por ejemplo, tienes un poder o lanzas un hechizo, de alguna forma, no tiene, lo importante es darle coherencia para que los otros personajes también entiendan cómo funciona ese universo que tú estás creando y se rijan bajo eso, y así tú creas todo un marco narrativo que también puede ser antiguo, puede ser en el pasado, puede ser un tipo histórico, puede ser futurista, puede ser contemporáneo, pero ese marco que tú crees le va a dar la solidez a la historia necesaria, le va a dar un piso donde los personajes van a ir caminando, se van a ir desplazando. Así como podemos decir la Tierra Media del Señor de los Anillos, o el mundo fantasía de Harry Potter, o otras formas. Por ejemplo, la película de Avatar, que también tiene su propio mundo, y hay unas reglas y hay una lógica en cómo se manifiesta el propio planeta, que tiene vida, que se conecta de diferentes formas con los seres vivientes. Darle todas esas herramientas a tus personajes y a ti mismo como narrador, y como si quieres expresar tu trabajo, quieres expresar tus ideas de forma visual, es importante que también las escribas, crees una lista de las cosas que están pasando en ese mundo. Puedes poner que es otro planeta, puedes poner que si es contemporáneo se te va a hacer relativamente más fácil. Si lo haces en el sitio donde tú vives, seguramente es mucho más fácil porque estás relacionado con él, pero incluso ahí es un poquito engañoso cuando tú hablas de tu propio lugar, porque no todo el mundo lo percibe igual. No todo el mundo percibe igual en el sitio donde tú vives, ¿no? Siempre hay gente que dice, no, pero estas cosas no son así. Por eso es difícil. Como que todo el mundo se sienta como atraído por esa idea, ¿no? Porque al final vas a hacer match con los que tengan más o menos esa misma percepción. Claro. Entonces, claro. Una de las cosas que te quería preguntar, Kevin, entonces básicamente todo esto que nos estás explicando viene siendo como una herramienta que debe tener un escritor o creador metódico, que básicamente lo que necesita es, como herramienta principal, sustentar toda la información que va a descargar, respondiéndose a estas preguntas que tú planteaste inicialmente, que es cómo, por qué, dónde y cuándo, ¿no? Exacto. Ahora, si soy un improvisador, ¿cómo funciona? Bueno, si eres un improvisador, tienes a tu favor la ventaja de que te sientas y escribes o dibujas y vas haciendo personajes tras personajes y vas escribiendo historias tras historias, así no tengan conexión. Y tal vez puedas ser muy prolífico, tal vez si tienes buena prosa, o tal vez si dibujas bien, te vaya bien, ¿no?
pero va a llegar un momento en que tienes que editar, tienes que darle forma al trabajo, y ahí es donde el trabajo se te pone complejo. Si trabajas solamente improvisado, tú sientes la musa, te sentaste, duraste 5 horas dibujando, si duraste 5 horas escribiendo, al próximo día tienes otra idea y al próximo día tienes otra idea y las vas desarrollando sin como tener una guía. Cuando quieras crear porque generalmente cuando tú tienes un impulso creador o cuando se te viene la musa, la mayoría de las veces es, es con un concepto, es con una idea que te obsesiona y tú la manifiestas de diferentes formas, y a veces lo complejo es conectarla. De esa forma, si tú trabajas de esa forma, que esperas inspirarte para escribir y todo lo demás, es un poco más complejo darle forma al trabajo. Si puedes tal vez puedas conectar las formas de una manera un poquito más inusual, pero aún así vas a necesitar trabajo, porque darle forma, editar, estructurar, hacer diagramas es una cuestión de oficio, es una cuestión que lo amerita toda obra y tenga una estructura, así sea una obra abstracta, visual, decir, al menos conceptual, por decir, tiene una portada, tiene todo, tiene sus capítulos separados, tú te puedes saltar eso de alguna forma. Si hay excepciones, puedes experimentar, con eso no hay problema, pero la mayoría de las veces, si tienes herramientas para utilizarlas y crear algo cohesivo, crear un buen proyecto, yo diría que lo mejor es hacerlo. Y si improvisas mucho y eres una persona que eres impulsiva al momento de crear, por lo menos revisar tu obra y conectar los puntos. Yo puedo conectar esto, si quieres hacer una historia gráfica, puedo conectar estos personajes y extenderte en esa idea. O puedes, tal vez no los personajes, pero sí los conceptos, puedes desechar los personajes y quedarte con el concepto y desarrollar solo el concepto. Si tienes ideas creativas, seguramente vas a conseguir la forma de utilizar tus conceptos, utilizar tus personajes, utilizar las historias que se te ocurren, ¿no? Esa sería una forma en que el improvisador podría trabajar, porque es difícil. Hay gente que simplemente se sienta y dibuja y se sienta y escribe, no tiene un hábito o no encuentra, se siente incómodo cuando le toca seguir un diagrama, le gusta ser más espontáneo, y las complicaciones vienen al final. Tú te puedes sentar a crear todos los días, pero cuando le vas a dar estructura se te ponen al final. En cambio, el escritor metódico trabaja al revés, o el que trabaja metódicamente. Primero se mata haciendo los conceptos y crear que todo se vea bien conectado, y después, cuando va a escribir, lo que tienes que ir puliendo todo el trabajo que le toca. Como simplemente conectar, unir y ya la estructura estaba hecha, ¿no? Es como completar la cuestión. Claro. Ahora, exacto, una pregunta. Con los dibujantes nos pasa que pasamos por el bloqueo creativo, ¿no? Nos enfrentamos al papel en blanco y llegamos al punto donde decimos, ok, vengo una racha buenísima, dibujé un montón de muñecos vikingos porque estuve viendo una serie que me inspiró, pero poco a poco, de tanto utilizar ese concepto, pues visualmente me desgasto y claro, finalmente llega un punto en el que ya un día tomo la hoja y ya no sé qué hacer. Eso nosotros llamamos bloqueo creativo en la parte de ilustración o dibujo, pero sé que en la parte de escritura tiene el nombre de bloqueo de escritor. ¿Qué tips nos podrías dar como para enfrentar esto, no? Mira,
Podemos hacer una pausa aquí mientras cargo el teléfono. Esa es una buena pregunta. Lidiar con el bloqueo del escritor ha sido una pesadilla para los creativos, el bloqueo creativo. Ha sido tal vez el motivo por los cuales no hemos podido disfrutar tanta obra de gente magnífica que, sabes, que se ha esmerado por hacer su trabajo. Hay gente que, no, tengo 5 años que no escribo, escritores buenos, y yo tal vez soy fiel a un método, o tal vez no es una solución, no es la panacea para el bloqueo creativo, pero tal vez te dé luces de cómo trabajarlo. Porque un bloqueo es básicamente cuando no tienes idea qué hacer. Y cuando te digo no tienes idea qué hacer, no es que no tienes ideas, sí tienes ideas, pero no tienes la idea principal de cómo desarrollarla. Entonces, ¿qué pasa? Te sientas frente al papel, no sabes qué hacer, no sabes qué trazo dar, no sabes qué seguir, y tal vez tienes una pequeña idea de qué te gustaría trabajar. Entonces, ¿qué recursos puedes utilizar para deshacerte del bloqueo? Irte a la parte técnica de tu trabajo. La parte técnica de tu trabajo amerita también mucha atención, y esa parte te puede guiar a cómo tú estás observando tu idea o lo que quieres desarrollar. Así como tú tienes una imagen que tal vez en tu cabeza que tú quieres desarrollar y no estás seguro, te puedes ir visualmente por paleta de colores. Voy a utilizar esta paleta de colores, te decides, tú dices, bueno, voy a tocar ese aspecto de lo que quiero ilustrar, o de lo que quiero pintar, o de lo que quiero diseñar. Te puedes ir por la perspectiva, qué perspectiva le quieres dar, la más apropiada a tu imagen. Y también pasa cuando vas a escribir algo, cómo lo quieres narrar, tercera persona, en primera persona. Quieres utilizar un narrador testigo que va, mientras la historia va evolucionando, te va contando lo que va pasando. Quieres hacer una mezcla, quieres hacer una prosa seria, quieres hacer una prosa corta y más incisiva. Te vas pensando en los detalles técnicos, y ahí vas a conseguir respuestas de lo que quieres hacer, sea positivo o sea negativo. Tal vez de repente tú dices, bueno, yo le quiero dar esta perspectiva a mi imagen, o yo le quiero dar esta paleta de colores, y de repente resulta que te decides por la paleta de colores, o tal vez no te decides por la paleta de colores porque tú dices, bueno, eso tal vez no va a pegar con mi idea principal. Entonces ya por lo menos vas descartando algo, ¿no? Vas como quitando toda la maleza para descubrir lo que en verdad te importa, lo que en verdad estás visualizando, y te vas trazando un camino para poder lograr tu objetivo en tu trabajo, en tu proyecto, en tu dibujo, en tu historieta, lo que estés haciendo. Y también otra herramienta importante es la investigación. La investigación te puede sacar de un bloqueo cuando tú la diriges a lo que más o menos estás pensando, porque a veces el bloqueo es desconocimiento de la materia. Si tú quieres hablar de algo de lo que nunca has hablado antes, seguramente te vas a encontrar con una barrera al momento de expresarte, porque tal vez tienes ganas de expresarte por algo que está pasando, algo actual, alguna cosa, un acontecimiento de tu vida, algo que te da curiosidad, y no tienes el conocimiento de ese tema específico. Y una buena forma es de salirte de ese bloqueo de no saber qué hacer, investigar, porque tenemos mucha información. Ahorita tenemos el internet, donde tú puedes investigar básicamente lo que tú quieras, y te puede servir bastante para crearte por lo menos un concepto en el cual puedes trabajar. Y eso es muy importante. Si quieres hablar del futuro y quieres hablar de carros voladores, investiga sobre los carros voladores. Seguramente hay un montón de temas
Hay otra gente que también lo ha pensado y le ha dado un enfoque, y tal vez el enfoque que tú le vas a dar es parecido, tú le vas a dar tu tono personal, obvio. Y también hay gente que lo ha visto desde un punto de vista social, hay gente que lo ha visto desde un punto de vista científico, y te puedes nutrir de toda esa información para crearte un concepto de lo que tú quieres contar. Entonces esas son herramientas muy, muy importantes, la investigación y abordar los aspectos técnicos de la obra que quieres ejecutar o de tu idea principal. De repente tal vez tu idea principal es que viste a alguien manejando la bicicleta por el parque y quieres contar eso, quieres contarlo de una forma visual. Aborda los aspectos técnicos, es decir, aborda el parque, aborda el momento en el que estaba pasando, aborda incluso hasta puede ser la forma de la bicicleta, que tal vez si vas a hacer un trabajo visual, tal vez tienes que pensar cómo funciona la bicicleta y tal vez puedes descubrir un montón de cosas que no sabías y que puedes aplicar a tu proyecto, a tu trabajo. Sí, porque tal vez y ahí también entra como la forma en la que tú quieras narrar, que es la descripción, que también nos lleva hacia lo que es el mundo de la narrativa visual. Cuando hablar de un paseo en bicicleta por el parque, cuando lo quieres plasmar, lo puedes plasmar desde una cantidad infinita de perspectivas, porque puedes ir hasta desde el punto en el que describes cómo el pie empuja el pedal y el pedal mueve el mecanismo y todo va sucediendo desde lo más interno o hasta una visión más macro donde describes más bien el universo donde está sucediendo esto, que es el parque y la hoja que caía y si el piso estaba húmedo y se podía resbalar. O sea, el punto de vista que tú elijas, por lo que me está diciendo, es importante, ¿no? Y aquí como que podemos ya hablar de la narrativa visual, porque siempre en The Academy lo importante es que algo termine con un dibujo, ¿no? Entonces, si bien tenemos el escritor que decide toda esta parte escrita, tú que ya estás trabajando con nosotros y que has hecho un par de proyectos con la parte de ilustración, ya más o menos tienes en la cabeza una imagen y lo expresa para que ya entonces el dibujante tenga como la idea lista y diga, ok, ya sé que voy a prepararme para buscar unas referencias desde una cámara cenital, porque aquí lo que Kevin me está diciendo es que necesito una toma aérea porque me está expresando que el parque es gigantesco y que este Exacto. tipo era lo único que se veía pasando por ese parque, ¿no? Entonces, es un juego de poder poner en contexto al equipo, o bueno, si en este caso eres tú mismo, ponerte a tú mismo en contexto para que puedas buscar las herramientas que te permitan construir la parte visual. Ahora, una pregunta, Kevin, tú, para hacer un recuento, el cómo me dijiste que era básicamente intentando pues dejar que fluya el tema de la escritura, ¿no? Ese sería el cómo. Sí, el cuándo. El cuándo y el dónde están muy unidos, que incluso el dónde también es importante. Hay gente que puede escribir en un café, hay gente que nada más puede escribir, o sea, en su casa en total silencio, y también está muy pegado con el cuándo, en el lugar donde tú te sientas cómodo, en el lugar donde tú te puedas, incluso lo más importante es que tú puedas lograr tu meta, la meta que te pusiste en el lugar y en el momento que tú elijas. Te puedes crear un hábito rígido o puede ser suelto, pero crearte una meta. Un hábito, una disciplina para poder entonces ejecutar el proyecto. Ahora viene una pregunta que te quiero hacer para que la gente sepa, porque en The Academy lo que queremos que ustedes entiendan es que existe un mundo allá afuera un poco inquisitivo en el hecho de que para la gente tomar la acción de ejecutar algo, cree que tiene que tener un respaldo que diga, mira, yo me gradué de, no sé, comunicación social y por eso tengo el derecho a escribir. No se trata de eso, señores. Esto es muy importante que lo entendamos. Kevin es una persona
que decidió escribir porque le gusta escribir. Sí, Igual que ustedes eligen dibujar porque les gusta dibujar. Y eso no significa que no se puedan dedicar a esto, señores. Es muy importante que lo sepan. Entonces, entiendan todo esto que les está explicando Kevin como una forma de tomar acción sobre algo que de un hobby se puede transformar en una disciplina monetizable, o sea, en tu próxima forma de vida, ¿no? Claro, exactamente. También es importante que si tú tienes un impulso creador, sea de forma escrita o sea de forma visual, tengas presente que es un oficio. Es un oficio, lo puedes cultivar. Obviamente que tener el pulso es lo primero que necesitas. Si vas a escribir, y la pregunta del cómo escribir es como puedas. Los detalles los puedes ir trabajando, pero, por ejemplo, nosotros lo vivimos bastante, vamos a decir, de nuestra familia, la tradición oral, vamos a decir, no nosotros de nuestros abuelos, vamos a decir la humanidad completa, es la verdad. La tradición oral ha sido muy importante porque contar así de tu boca, de contar un cuento o de echar un buen cuento, así como dice, también es muy importante. Y hay buenos cuentacuentos. Sí, hay gente que no escribe nada, pero te cuentan buenas historias. Y eso también forma parte de tu pulso como creador. Ese es el pulso de creador. Está dentro de nosotros contar cosas, comunicarnos de cualquier forma. Y una vez que tengas ese pulso, lo quieras hacer visual, lo quieras hacer escrito, lo quieras hacer una película, lo que sea, tienes que entender que con técnica, abordándolo con oficio, puedes lograr cosas. Y las herramientas técnicas que utiliza los recursos técnicos que utiliza un escritor es la ortografía, los puntos de vista del narrador, la estructura narrativa, ese tipo de cosas, así como en la parte visual utilizas tu perspectiva, utilizas tu paleta de colores, trabajas la línea, trabajas la forma, trabajas los colores, trabajas todas esas cosas. Tu pulso creador tiene que ir atado a tu oficio, a la forma de verlo como un oficio o como un trabajo, si te toca ya hacerlo como un trabajo. Y lo que tú dices es importante. Y lo que nosotros hemos hecho en este tiempo, este par de proyectos que han estado bien interesantes y han sido de bastante aprendizaje, es que la idea de The Academy no es solo que tú te sientes a escribir, sino que educarte para que tú lo veas como algo donde puedes ser prolífico, puedes hacer bastante obra, teniendo hábitos, y también puedes monetizar tu trabajo, utilizar las redes sociales, utilizar un montón de métodos por los cuales tú, a través de ellos, vas a poder promocionar tu obra, darla a conocer y seguramente monetizarla, así sean tú hagas videos de YouTube o hagas, claro, incluso eso, que es una forma ahorita bastante actual, que dan muy buena información, están bien estructurados, tienen unas narrativas bien interesantes que a mí me gustan. Incluso eso te puede servir bastante. A mí me impresiona bastante cómo algunos youtubers que hacen contenido de calidad, que yo veo bastantes de arte, de historia y de dibujo y de cosas así, hacen guiones bien serios cuando van a hacer sus programas. A mí eso me impresiona, porque eso también es como un paso más allá de la narrativa. Tú estás como haciendo un guión de televisión para ti mismo y tú se lo transmites a la gente. Exacto, tú mismo te haces tu propio guión de qué vas a decir, cómo lo vas a decir, dónde vas a meter el chiste, haces todo cómo le vas a hacer el clímax a toda la narración. Eso es súper interesante. Si tú tienes un pulso creador y tú lo trabajas y tú le das técnicas, tú lo puedes monetizar y lo puedes desarrollar de la forma que tú quieras. Luego que esto que habla de narrativa, te habla
de cómo tú lo puedes manejar y de cómo la narrativa te sirve para todo ese montón de aspectos para que tu creatividad se consolide, darle forma, darle fondo, darle un piso a todo el trabajo que tú quieres hacer. Y sobre lo que estábamos hablando de la narrativa visual, muy interesante, cuando trabajamos en estos dos proyectos, yo me di cuenta de lo versátil que es la historieta o el cómic o la novela gráfica, lo versátil que es a la hora de contar, porque puedes aplicar un montón de capas narrativas en las cuales te puedes compenetrarlas y hacer que se vea bien redonda, y puedes utilizar la parte visual, por ejemplo, lo que hacen los personajes, el ambiente, las transiciones, las miradas, el movimiento, ese montón de cosas que tú puedes hacer, que están contando ya una historia que tú la interpretas visualmente, y también puedes contar otra parte de la historia a través del diálogo de los personajes, incluso hasta pequeños fragmentos de diálogo que narren las acciones como explosiones, o si se parte algo, o si hay un sonido, o cosas de ese tipo que te dan esas pistas visuales. También es una forma de narrar. Y por ejemplo, en la parte del diálogo, los personajes te pueden dar pistas o te pueden hablar directamente de lo que está sucediendo en la historia, o pueden hablar entre ellos y darte pistas y tú conectar visualmente con lo que ellos están hablando. Y aparte de eso, puedes ponerle un texto ya como un narrador omnisciente que está en todos lados, que te va explicando todo lo que está pasando en ese universo. Y ahí ya tienes 3 capas narrativas que puedes considerar, con ellas puedes jugar. Por ejemplo, y seguramente eso le puede pasar a muchos dibujantes, yo me lo imagino así, que tú dibujas algo, haces una escena y seguramente vas a sentir que le falta algo. Y ese algo lo puedes complementar con el texto. Exactamente. Con un diálogo o con una línea de texto explicativa, puedes complementar lo que quieres expresar. Y tal vez al contrario, que eso me sorprendió bastante en los 2 proyectos que hicimos, que yo me imaginé escenas y transiciones y cómo conectarlos y cómo eran las interacciones de los personajes y lo que iban diciendo, y me sorprendió que habían cosas que yo tenía como en el guión que eran más fácil expresarlas visualmente que de forma escrita. Entonces ahí te das cuenta que a veces las palabras sobran, ¿no? Exacto. Entonces el juego de balance que hay cuando estás haciendo una historieta entre la parte visual y la parte textual es muy interesante, porque que no te excedas de texto, lo que puedas explicar visualmente es interesante. Y también tener como la idea o la noción de que cuando no puedes explicar bien algo, puedes recurrir al texto. Entonces, eso es lo interesante de la relación que hay entre la parte de la narrativa visual. Hay una simbiosis, ¿no? Claro, exactamente. El complemento de textos es muy interesante. Incluso yo he estado pensando, y que hemos hablado de otros proyectos, de cómo manifestarlos de una forma visual con textos nada más, hacer un cómic de solo texto, el que estábamos hablando la otra vez, y tú puedes hacer visualmente con puro texto algo bien interesante, con imágenes obviamente, pero que los textos te vayan creando como un diálogo y una narrativa, a pesar de que no hay una interacción directa entre esos mismos textos. Entonces, la capacidad que uno tiene para integrar la parte visual, que da mucha información, incluso cualquier imagen que tú veas
te puede dar mucha información más rápido de lo que te lo da un texto, ¿no? Y así dicen, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Exacto, no, y es verdad que es impresionante como la parte visual te puede dar tanta información, y eso lo podemos ver, ¿sabes?, en pinturas famosas, en obras de arte, como una escultura te puede contar tanto, como una pintura te puede contar tanto. Y en la parte, ya si hablamos del cómic y hablamos de la novela gráfica, ya tenemos que recurrir al texto como complemento para que esas ideas se expresen bien, porque generalmente la narrativa de historietas es más densa, no es un solo mensaje, no tiene un solo mensaje como lo tiene una foto, no tiene un solo mensaje como lo tiene una pintura, que puede tener varias interpretaciones, pero es un solo cuadro. Exactamente. La novela gráfica es más como una película, que tiene diferentes etapas que tú las puedes ir interpretando y las vas conectando, y que tiene un concepto general. Así es. O tiene varios conceptos que están unidos. O sea, al final de cuentas, lo importante que tenemos que entender acá es que el por qué es ese propósito, digamos, que nos invita a tomar acción de transformar el hobby de la escritura como una parte fundamental de la construcción de la idea, la construcción de una narrativa que permita luego pues llegar a la narrativa visual, entender pues que con método y un poco de juego entre el método y la improvisación podemos llegar a construir una historia pues que funcione, pero siempre que utilicemos la investigación como sustento, vamos a ir ganando experiencia para que la historia se haga cada vez más, vamos a llamarlo, que gane la credibilidad que necesita, ¿no? Para que empiece a gustar, tenga las bases sólidas. Y bueno, que el punto está en que hemos jugado a entender de que pues, si nos bloqueamos, probablemente es porque tenemos un desorden de ideas, y siempre va a ser el camino es investigar y tener un método, tener una forma de trabajo y explorar el juego que hay entre la palabra y la imagen, ¿no? Que al final todos los tenemos en la cabeza, porque de eso se trata el constante bombardeo de información que tenemos, ¿no? A nivel de noticias, a nivel televisivo, a nivel de internet, a nivel de redes sociales, es juego, imagen, texto, ¿no? Entonces, cuento una historia, y al final lo que tenemos que tratar de nosotros es entender cómo nosotros narramos, y ponernos a hacerlo, ¿no? Entonces, parte de este taller, señores, es que ustedes conocieran a Kevin, que es nuestro escritor ahora principal. Yo me encargaba antes de esa parte, pero no soy... O sea, soy bastante desordenado en esa parte. Mi trabajo realmente en The Academy es la dirección de arte, la creación del proceso educativo, y trabajar aparte de escritura, porque es hobby para mí, no es lo principal, pero era necesario. Ahora tenemos a Kevin, y quiero que se queden con esa imagen en la cabeza de que ahora a través de The Academy pueden conseguir los nuevos talleres relacionados al tema de la redacción, de creación de proyectos escritos. Kevin ahorita acaba de lanzar su primer libro. Cuéntanos un poquito acerca de tu libro. Sí, salió el 13 de agosto. Se llama Crónicas del Bartender, libro 1, de las cuales tú hiciste todas las ilustraciones y la portada, que quedaron muy, muy apropiadas, sí. El proyecto el libro básicamente es un paseo narrativo de lo que se trata del oficio del bartender, que está bien como olvidado en la cultura urbana, pero forma parte fundamental de cómo se mueve la vida adulta de las personas, que visita restaurantes, que visita bares, y siempre tiene esa interacción
en un momento muy interesante, que es cuando las personas se relajan, se muestran como son, se calman, van a disfrutar. Y entonces, de este lado de la barra, que es donde yo trabajo, he tenido muchas experiencias, he visto muchas cosas, me han dado muchas ideas creativas a la hora de contar cosas diferentes. Y es un sitio donde tienes experiencias muy estimulantes, donde ves un montón de cosas, donde conoces mucha gente y te ayuda un montón a la narrativa. A mí me ayuda un montón a la narrativa de cómo contar cosas, de cómo experimento cosas que veo, de cómo comparto con personas que no conozco. Y todo eso se ha desarrollado en los últimos años, y este año me decidí a compilar por lo menos una primera parte de historias que son realismo mágico y que yo pretendo darle, no solo contar algo directamente de una forma cruda y de una forma realista de lo que sucede, sino también meterle como magia, meterle como suspenso, meterle una forma diferente de cómo abordar lo que forma parte de la cultura de ser bartender, ¿no? Y bien experimental con respecto a la forma de contar las cosas, que es una de las cosas que a mí más me interesa, que es muy interesante cómo contar las cosas. Tú las puedes dar tonos, le puedes dar humores diferentes, puedes analizar no lo que pasa directamente, sino lo que pasa en el background de una interacción que tú tienes con alguien. Y trabajar en un bar te da mucho eso. Tú ves muchas cosas inusuales, la verdad. Todo, exactamente, se ves ve de todo. ves de todo, ves de todo. Yo estuve ahí contigo y sé que se ve todo. Pero lo importante aquí, señores, es que sepan de que el libro está en Amazon. Sí, el libro está en Amazon, lo pueden conseguir con el nombre Crónicas del Bartender o con mi nombre, Kevin Bravo. La experiencia de publicar en Amazon también ha sido interesante porque es un libro digital, y ha sido un aprendizaje que he tenido estos últimos meses, que ha sido muy interesante, que ha sido otro de mis proyectos. Mi proyecto es armar los libros, darle un formato digital, ilustrarlos si es necesario, y a través de una plataforma que yo tengo que se llama Tal Cual Se Lee, es donde le hago la maqueta al libro y lo subo a Amazon, donde está a la venta básicamente en todo el mundo, ¿no? Es uno de los servicios que estamos ofreciendo para los cursos, ¿no? Claro, exacto. Incluso en todo lo que está pasando ahorita, en octubre, lo que estamos haciendo el proyecto, lo vamos a incluir en un libro digital y después vamos a decidir cómo se va a distribuir. Pero lo interesante es que lo que deseamos nosotros es que la gente que se incluya en lo que nosotros proyectamos vea sus proyectos incluidos en un sitio, ¿no? Que las personas vean, mira, mi proyecto está en este libro, en este libro digital, está en este proyecto, se está publicando por acá, que se le da difusión, que tiene una estructura y tiene un soporte, y así uno se siente que uno logra sus proyectos, que uno hace aportes, que tu creatividad da frutos, que es otra de los aspectos importantes y educativos que se quieren transmitir, que tu creatividad puede dar frutos siempre y cuando tú las desarrolles y las veas desde un punto de vista en el cual tú le puedes sacar un provecho, no solo económico, sino un provecho en el cual tú puedas publicar lo que tú ganar audiencia, ¿no? Ganar audiencia, que es tan importante en este momento exactamente en nuestras vidas, ¿no?
Y bueno, es muy importante que tengan en cuenta esto porque vamos a estar tirando los nuevos talleres de redacción, escritura y todo el tema que tiene que ver con la creación de historias escritas junto a Kevin para ya cuando termine todo este proyecto de octubre, o sea que ya será como para el juego de noviembre, diciembre, tendremos nuestro primer taller de duración de un mes, así que estén pendientes por ahí, por las redes, que vamos a empezar a complementar todo el proyecto de octubre. Y con octubre lo importante que queremos que sepan con el proyecto es que el tema de octubre en tinta la idea es que ustedes formen parte de un equipo, que ustedes vean que hay valor en lo que hacen, que nosotros como estructura estamos buscando de que ustedes, personas que pueden ser amateurs, pueden ser semi-pro, pueden ser lo que quieran, pero que si trabajan con propósito, básicamente si se responde la pregunta del por qué lo hago, nosotros lo hacemos, el por qué nosotros es demostrarle a ustedes de que si te planteas llevar un objetivo desde el inicio al final, con disciplina, con organización, podemos llegar a tocarle las puertas a estructuras más grandes, como por ejemplo Comic Con, que está trabajando con nosotros en el proyecto Octubre en Tinta, porque ve valor en lo que estamos haciendo y ustedes van a ver el valor también cuando tengan sus dibujos, así que por favor empiecen a mandar esos dibujos ya, cuando vean todo ese poco de piezas metidas en ese ebook en Amazon y tengan el placer de decirles a sus amigos, mira, este libro es de nosotros y este es un libro donde está en la página tal mi ilustración. Eso es The Academy, eso es lo que estamos buscando. Vamos a seguir creando proyectos de este estilo y vamos a seguir creando proyectos interesantísimos y cursos para que ustedes puedan aprovechar la figura de Kevin, que ahora está con nosotros y le estamos dando súper durísimo a un montón de historias. Ustedes no saben todo el trabajo que está por detrás de esto. Y sí, para conseguir Octubre en Tinta fue difícil porque teníamos un montón de ideas, pero pensamos que esta era como una interesante de explorar el hecho de que vivimos en una sociedad que está segregada y bueno, queríamos darle un twist urbano, mitológico, que nos caracteriza en The Academy, que es siempre buscar cómo unificar conceptos que pueden estar distantes, pero que siempre pueden llegar a una conjunción interesante cuando hay mentes dedicadas detrás de los proyectos, ¿no? Así que prepárense porque lo que se viene es candela pura y la próxima vez que tratamos a Kevin le vamos a dar adelantos nuevos y eso será como para más o menos la fecha de 15 que vienen después los últimos talleres, que es 16 y 18, son los últimos talleres de la sección Octubre en Tinta. Por ahí le vamos a estar haciendo un live contándole todo el desarrollo que vamos a ir sacando, porque el tema de Neotribal, que es la historia que estamos trabajando, Kevin y yo todavía estamos estructurando hints, o sea, unos pequeños espacios narrativos ahí que ustedes van a tener que agarrar para seguir construyendo la historia de la mitad en adelante. Entonces, hasta ahora tienen una base, pero eso va a tener un vuelco aquí en adelante con todo lo que le vamos a ir lanzando como píldoras en los próximos días, así que no se lo pueden perder. Yeah. Sí. Bueno, buenísimo. Un gustazo tenerte, la verdad, igual, y acá en el equipo. Y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo la incursión en el mundo de la escritura en tu mano. Y bueno, este fue el abreboca de taller de escritura. Ya de todas maneras le vamos a pasar una pequeña guía que Kevin diseñó para mostrarles lo que vendría siendo todo lo que vamos a estudiar si se inscriben en los talleres que vienen para el mes de noviembre, así que prepárense porque esto lo que viene es de aquí para adelante curso en banda. Sí, así mismo. Vamos a tener mucho trabajo por delante, muchas cosas interesantes que queremos desarrollar, un montón de ideas que tenemos en el futuro que si yo me pongo a pensar cuánto tiempo vamos a tardar con las ideas que tenemos ahorita, pueden ser unos 6 meses o más de ideas y de contenido que queremos desarrollar. Así que esto va a ser
un trabajo largo, va a ser un trabajo muy interesante, va a haber una curva de aprendizaje genial para todas las personas que se quieran incluir en The Academy, y eso va a ser algo constante y evolutivo que queremos ir desarrollando, y agradecido bastante con la oportunidad de formar parte del equipo de Academy. Me he quedado loco con la calidad de dibujo, la calidad de ilustración y las ideas y el montón de influencias que tienen los muchachos que dibujan. Y bueno, creo que tenemos mucha tela que cortar. Todo el mundo hace sus aportes muy interesantes, todo el mundo tiene sus ideas muy personales, muy propias, y las vamos pegando. Y en esta parte de lo neotribal, el concepto que tenemos base se puede ir expandiendo, y tenemos ideas de irlo expandiendo, bueno, hasta donde llegue, que tienen mucho contenido con el que podemos trabajar. Y la idea es que ustedes también se unan a esto. Sí, exacto. Exacto. Por ahora es que haya de parte de ustedes complementarlo, o sea, con sus dibujos, con sus historias, y nosotros lo que vamos a hacer es, al recibir toda esa información, canalizar y construir pues un proyecto que tenga sentido, ¿no? Exacto. Así que nos viene trabajo bastante, mi querido Kevin. Sí, durísimo, pero estamos ready para eso. Así es. Bueno, señores, esta fue la sección del taller de este día domingo, la primera parte con la que estamos abriendo. Y lo que viene ahorita a continuación, vamos a tener un pequeño break de unos 8 minutos, y vamos a armarnos de todas las herramientas que necesitamos para aprender la parte de entintado, un entintado muy básico en este primer taller. Ya el día de mañana, lunes, que es nuestro primer taller pago, que tiene un valor de $18, vamos a estar hablando sobre entintado tradicional versus entintado digital. Así que nos vemos ahorita en 8 minutitos, tenemos un break y arrancamos con la parte de entintado. Nos vemos ahora, señores.